Y muy buenas tardes para los amigos de Europa. Para asistir a esta sesión de nuestros ciclos de conferencia del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes, y que en esta ocasión tenemos el honor de tener a un invitado especial muy altamente calificado en en materias internacionales en general y naturalmente que en derecho en particular, que es su especialidad, donde entre otros cargos actualmente es el director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, y ha sido en el plano profesional una persona muy destacada con muy altos cargos, entre los cuales naturalmente sobresale el haber sido director jurídico de la Cancillería durante varios años. De manera que tenemos a una persona muy altamente calificada, académica y profesionalmente en las materias internacionales, y en particular lo que nos convoca en estos momentos, que es, ¿no es cierto?, un examen de las relaciones internacionales desde la perspectiva de lo que nos ofrece la propuesta de nueva constitución, que ya es conocida, eh, ya que fue entregada públicamente, puesto que ser conocido todavía evidentemente que no es mucho, puesto que no hay una circulación amplia todavía de la propuesta hecha por la Convención Constituyente. Pero naturalmente que eh, personas como Claudio, que han seguido el proceso desde un comienzo, ha participado activamente, ha comentado muchas veces, ha escrito sobre el tema, y naturalmente que ahora llegamos a la etapa de ya acercarnos entonces al plebiscito del 4 de septiembre, y por lo tanto a enfrentar la decisión que se ha acordado de apruebo o rechazo a tal eh, propuesta de la convención. Naturalmente que por la naturaleza de nuestro instituto, de tan importante documento como es esa propuesta de nueva constitución, que obviamente es una constitución que va a regir o está hecha para abarcar todo el ámbito de las relaciones internas e internacionales de Chile. Nosotros nos inclinamos por profundizar en la visión de Claudio sobre la forma como la Constitución aborda el tema internacional. Él, como especialista en Derecho Internacional y profesor y director, como decía, del Departamento de Desarrollo Internacional, va a hacernos esta mirada desde el punto de vista del derecho internacional. Eh, Creo que no vale la pena que yo entre en mayores detalles, mayor presentación, salvo destacar, ¿no es cierto?, que para nuestro país las relaciones internacionales es un pilar de su desarrollo, que particularmente en los últimos 30 años ha tenido una expansión extremadamente amplia y compleja, y que hace que las relaciones internacionales de Chile sean un punto y han sido un punto vital en su política internacional en general. Y en particular, eh, relaciones que no estamos hablando de relaciones comerciales, que normalmente son las que más aparecen en la prensa, las que más se analizan, las que más se discuten, sino que en general, puesto que de eso se trata, de relaciones donde entra lo político, lo económico, lo social, lo medioambiental, lo científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Naturalmente, a la cual se han ido agregando temas relativamente nuevos, se puede decir desde la perspectiva internacional, como es la paridad de género y como es la presencia de los pueblos originarios, que ha tenido también y tiene una perspectiva internacional importante, y la constitución propuesta
así lo muestra. Y tiene incluso, ¿no es cierto?, empieza la Constitución calificando a nuestro país como un país plurinacional, con lo cual se entra de lleno a este tema y, si, y vamos a precisar qué significa eso, porque evidentemente no lo está. Bueno, una opinión de un lego como yo en la materia, debidamente precisado en la nueva Constitución. Pero, por lo tanto, vamos a dejar a Claudio para que nos exponga sobre la materia y luego, como es nuestra costumbre, todos ustedes podrán formular preguntas o comentarios de manera que podamos tener un diálogo fecundo que enriquezca el conjunto de la sesión de hoy día, que sin duda será muy importante para todas las personas interesadas en el tema y para el país en general. Muchas gracias, Claudio. De nuevo, muy contento de tenerte entre nosotros y te dejamos con la palabra para que tú nos puedas hacer tu presentación y luego sostener el diálogo pertinente. Adelanto, como ustedes saben, según nuestro método, que posteriormente vamos a editar esta presentación, se va a distribuir ampliamente en la red de nuestra universidad y finalmente por escrito, y esperamos en algún libro que saquemos como conclusión de nuestro ciclo de conferencias, que es nuestra costumbre habitual. Así es que la proyección de lo que hablemos hoy día y escuchemos hoy día va a ser infinitamente multiplicada por muchas veces por los futuros lectores de estas palabras. Claudio, muy agradecido y te dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Miguel de Cervantes por esta invitación. Eh, Recuerdo haber participado en muchos otros eventos organizados por Patricio y el Instituto, entre ellos los diálogos de La Haya, y así que me siento muy cómodo en esta oportunidad de compartir con ustedes. Para entrar a este tema, en primer lugar, señalar que voy a hacer una exposición estrictamente académica y por lo tanto destacando luces y sombras de la propuesta constitucional, y será un examen crítico también desde el punto de vista académico, que obviamente no puede tener ninguna implicancia respecto a la valoración de política que se haga del conjunto de la propuesta constitucional, ya que eso es otra materia. Eh, Vamos a partir, digamos, examinando ciertas disposiciones contenidas en la propuesta constitucional entregada el 4 de julio, referido a relaciones internacionales y derecho internacional. En primer lugar, respecto a los principios de política exterior. Por primera vez, ¿no es cierto?, en nuestra historia constitucional se postula que en una constitución aparezcan principios de política exterior. Estos principios de política exterior en general habían ido construyéndose a través del tiempo como principios compartidos de una política de Estado, digamos. Dentro de ello está el respeto por el derecho internacional, naturalmente, por los tratados internacionales como base de nuestra política exterior, respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional, dentro de los principios permanentes, digamos, de nuestra política internacional como política de Estado. Ahora bien, en esta propuesta se constitucionalizan estos principios en una formulación bastante más detallada, ¿ya? No solamente se mencionan los principios que he señalado recién, sino que se hace una enumeración bastante más extensa de ellos. Voy a señalar primero cuáles son aquellos que no han generado mayor discusión y finalmente me voy a centrar y comentar algunos que han generado digamos, una discusión mayor. En primer lugar, ¿no es cierto?, la propuesta habla de que las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, todo eso está arreglado en el derecho internacional, el multilateralismo, la solidaridad, la cooperación, la autonomía política y la igualdad jurídica entre los estados. También se habla de un compromiso de Chile en la promoción y respeto de la democracia,
el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión de la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos, y el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Es importante esta última mención, que sea conforme al derecho internacional de los derechos humanos, para no extraer conclusiones de que se está dando una categoría a los instrumentos internacionales de los pueblos indígenas distintas a las que tienen según el derecho internacional. Hay tratados internacionales que son, ¿no es cierto?, instrumentos vinculantes. Hay resoluciones internacionales que no tienen ese carácter. Cuando se dice que es conforme al derecho internacional, se respeta esa diferencia, digamos. Luego se señala, ¿no es cierto?, que Chile se compromete al mantenimiento de la región como una paz, de la región de América Latina, como una zona de paz y libre de violencia, y se impulsa la integración regional, política, social, cultural y económica y productiva entre los estados. Bueno, estos en general son principios mucho más detallados de los que están normalmente desarrollados, pero en general no ha generado mayor discusión respecto de que se trata de principios generales de política exterior que debieran entenderse como política de Estado. Lo que han generado en su formulación mayor debate es primero la formulación que se hace al principio, que es un principio de derecho internacional, de no intervención en los asuntos que son de jurisdicción interna de los estados. Este es un tema que además tiene una gran, digamos, carga política de alguna forma, porque durante mucho tiempo muchas dictaduras en el mundo justificaron sus atrocidades, digamos, y en definitiva evitaron la supervisión internacional fundado erróneamente, digamos, en este principio de no intervención en los asuntos internos. Pero la verdad es que si uno examina bien cómo está formulado este principio, podría haberse formulado de mejor forma, pero como está formulado en la propuesta constitucional, está enunciado como la no intervención en los asuntos que son de jurisdicción interna de los estados. Y por lo menos desde el año 45 en adelante se ha reconocido, digamos de forma indiscutida, que la protección internacional de los derechos humanos, la dignidad humana, los derechos de las personas, no son cuestiones que sean propias de la jurisdicción solamente interna de los estados, sino que la comunidad internacional tiene, ¿no es cierto?, el legítimo derecho de pronunciarse y preocuparse por la situación de derechos humanos. Entonces se ha levantado un cierto ruido en relación a la incorporación de este principio de no intervención. Pero si se lee, digamos, detenidamente y si se lee en consonancia con la promoción y respeto a los derechos humanos, no debe entenderse sino en el sentido que este principio de no intervención en ningún caso puede servir como escudo a un régimen para impedir, ¿no es cierto?, la supervisión internacional en materia del escrutinio, ¿no es cierto?, y verificación de la situación de derechos humanos que ocurre en un país. El otro tema que ha generado cierto ruido o preocupación es que en una parte de la propuesta dice que Chile declara América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. La verdad es que una zona prioritaria no significa una zona exclusiva. Algunos han sostenido, ¿no es cierto?, que esto implicaría la imposibilidad de Chile de mantener, ¿no es cierto?, o de extender sus relaciones con otras zonas del mundo. Nosotros tenemos con Asia-Pacífico, tenemos con Europa, con América del Norte, con los distintos bloques de países, intensas relaciones, tanto desde el punto de vista político, económico, comercial, etc. Cuando se declara como zona prioritaria, a mi juicio no debe entenderse como zona exclusiva y ni impedir las relaciones que tenga Chile con otras regiones del mundo, digamos. Estamos insertos en América Latina y esta es de alguna manera una cierta aspiración, digamos, de que las relaciones de Chile, ¿no es cierto?, tomen digamos, tengan presente la necesidad de fortalecer la relación con los vecinos y con la región en que habitamos. Y por último, lo que ha generado tal vez más discusión es la última frase de este artículo,
en que señala, ¿no es cierto?, que entre otras cosas Chile, ¿no es cierto?, se compromete a facilitar el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Yo creo que hay que darle una, digamos, una interpretación acotada a esta disposición. Se han escuchado ciertas voces en el sentido de que esta sería, ¿no es cierto?, una posibilidad, digamos, de que de alguna forma se viera en peligro la unidad territorial del Estado. Y la verdad es que no creo que debiera ser necesaria, no, interpretado de esa forma. ¿Ah? De partida, el artículo 32 del convenio 169 de la OIT señala que los gobiernos, ¿no es cierto?, deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de sus fronteras, y esto respetando la soberanía de los estados. De manera tal de que, entendiendo que hay tres puntos que han generado más ruido, creo que a esos puntos debe dársele una interpretación acotada, que no signifique, digamos, desmerecer o dejar de poner la importancia, digamos, de asignar la importancia, en el primer caso, a la protección de los derechos humanos. Hay que interpretarlo en forma conjunta. El principio de no intervención con pleno respeto a los derechos humanos y a la supervisión internacional de ellos. En segundo lugar, que la zona prioritaria para las relaciones internacionales de Chile, que sea América Latina, no significa que sea una zona exclusiva. Chile tiene mucho interés en mantener relaciones con todas las regiones del mundo, y esa es nuestra estrategia de inserción internacional. Y por último, creo que esto de facilitar el contacto y cooperación fronteriza no debe ser y no debería ser visto como colocándolo en algún punto de conflicto con la integridad territorial del Estado o debilitar, digamos, las fronteras internacionales del país. Ese es un primer punto que creo que es importante tener presente respecto a estos principios de política exterior que se convierten en política de Estado. Segundo lugar, son básicamente las atribuciones de los órganos del Estado en materia internacional. ¿Ah? Esto es un asunto que tradicionalmente se ha regulado en las constituciones chilenas desde 1833 en adelante como facultades del presidente de la República, del Congreso Nacional, eventualmente del Tribunal Constitucional. En el caso de la propuesta, digamos, se señala en primer lugar que es atribución del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y los tratados internacionales de acuerdo a sus competencias y atribuciones. Es interesante que se haga esta distinción entre las leyes y los tratados, porque eso coloca en esta propuesta de constitución la diferencia entre ley y tratado. ¿Ah? El tratado internacional no es una ley y no debería ser asimilado a una ley. Luego también está la atribución, digamos, clásica del presidente de la República de conducir las relaciones exteriores, nombrar y remover embajadores y embajadoras y jefas de misión diplomática, digamos. En este sentido, se conservan competencias análogas de la constitución vigente, digamos. Ahora, hay un problema que no superó la Comisión de Armonización, desgraciadamente, que es el artículo 287 y el artículo 289, respecto a la negociación, suscripción y ratificación del tratado, repiten las mismas atribuciones. Entonces hay una repetición ahí necesaria que no debió quedar consignada, porque el artículo 287, la letra D, coloca como atribuciones del presidente de la República suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Y el 289 dice que corresponde al presidente o presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. Entonces aquí debió haber existido una sola de las dos reacciones, pero no ambas. Claramente hay una repetición ahí innecesaria que no debió consignarse. Ahora, respecto del resto de las normas que están en el artículo 289, en relación a la aprobación de los tratados por el Congreso, primero, desde el punto de vista formal, sorprende que que estas atribuciones estén dentro de la esfera del Poder Ejecutivo,
porque se trata de atribuciones exclusivas del Congreso. Hoy día están en el artículo 54, número 1 de la Constitución, y aquí están dentro de las atribuciones del presidente de la República en el artículo 289. ¿Eh? Entonces ahí hay una falla de ubicación de esta disposición que no sabemos bien a qué responde. Ahora, respecto de los tratados, hoy día se señala, ¿no es cierto?, que el presidente debe someter al Congreso Internacional, al Congreso Nacional, los tratados internacionales antes de su ratificación. No existe esa formulación en la nueva Constitución, pero se deduce que así debe ser, porque se señala, ¿no es cierto?, que en los casos en que los tratados internacionales se refieren a materias de ley, tienen que ser aprobados por el Poder Legislativo y no requerirían esta aprobación los tratados celebrados en cumplimiento de una ley. Bueno, hay un problema básicamente de la forma de redactar estas disposiciones, pero claramente estamos en la situación de que el presidente tiene que enviar al Congreso los tratados internacionales para su aprobación, a menos que, ¿no es cierto?, no se traten de materias de ley, serían de potestad reglamentaria, y tampoco van a requerir esta aprobación los tratados celebrados en cumplimiento de una ley, lo que es una novedad, pero que es razonable, digamos. También es razonable la disposición que dice que se informará al Poder Legislativo de la celebración de tratados internacionales que no requieran la aprobación del Poder Legislativo. Esto es importante porque hay tratados internacionales que son los llamados, digamos, tratados los tratados ejecutivos, los executive agreements, que en Chile y en muchos países del mundo evidentemente no requieren aprobación parlamentaria, y es razonable que el Parlamento sepa de que esos tratados van a ser tramitados sin ser sometidos a la aprobación del Congreso. La otra disposición que fue bueno mantenerla fue que en el proceso de aprobación de un tratado se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. La expresión en lo pertinente es absolutamente clave, porque antes de introducir esta disposición que se introdujo en la reforma de 2005, había una tendencia bastante extendida a homologar el tratado con una ley y darle la misma jerarquía a una ley con problemas evidentes para la responsabilidad internacional del Estado, porque si una ley posterior derogaba el tratado, evidentemente se iba a generar una responsabilidad internacional para el Estado, porque los tratados deben primar sobre las leyes en ese sentido. También se mantiene la disposición que existe hoy día de que el presidente de la República enviará al Congreso, ¿no es cierto?, cuando envíe al Congreso el proyecto de tratado, digamos, el proyecto de acuerdo, deberá informar sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como las reservas que se pretenda confirmar o formularle. Aquí lo nuevo es que también debe informar acerca del proceso de negociación del tratado. También se contemplan la posibilidad del Congreso de Diputadas y Diputados de formular reservas o de sugerir la formulación, no de formular, de sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso de su aprobación, siempre que sean procedentes de acuerdo a la regla de derecho internacional. Ahora, la diferencia con el texto actual es que esta sugerencia de formulación de reservas o declaraciones interpretativas solo las va a poder hacer el Congreso de Diputadas y Diputados y no la Cámara de las Regiones. Hoy día es una atribución que tiene el Congreso Nacional y por lo tanto podrían hacer ambas cámaras. Mediante esta propuesta solamente se le da esa atribución al Congreso de Diputadas y Diputados. Lo que tampoco se explica por qué la Cámara de las Regiones no podría sugerir la formulación de una reserva. Y finalmente, aprobado el tratado, ¿no es cierto?, se remite a la Cámara de las Regiones para su tramitación, o sea, los tratados van a tener tramitación en ambas cámaras, aunque solo el Congreso de Diputadas y Diputados va a poder sugerir la formulación de reserva. Se mantiene la disposición de que en las medidas que el Ejecutivo adopte los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Poder Legislativo, a menos que se trate de materias propias de ley, que es precisamente la situación de estos acuerdos en forma simplificada o executive agreements. También se mantiene una disposición que faculta al Congreso, ¿no es cierto?, para autorizar al presidente de la República que
durante la vigencia del tratado pueda dictar decretos con fuerza de ley, con las limitaciones que tiene la dictación de decretos con fuerza de ley. Se innova también en cuanto, y esto en forma positiva, en cuanto a que se requiere para el retiro perdón, para la denuncia de un tratado, va a tener que requerir también del acuerdo del Poder Legislativo, ¿ya? Cuando el tratado haya sido aprobado por el Poder Legislativo, ¿ya? Hoy día solamente se requiere la opinión, ¿ya?, del Congreso Nacional. En esto se innovó, nos parece razonablemente, que si el Poder Legislativo ha aprobado un tratado, si se va a denunciar el mismo, o sea, un Estado se va a retirar del mismo, es razonable que se pida no solamente la opinión, sino el acuerdo previo del Poder Legislativo para hacerlo, ¿ya? También se alude a que serán públicos una serie de hechos que tengan relación con el tratado. El tema más complejo acá, si se interpreta muy estrictamente, es lo que dicen las negociaciones del tratado, porque se incluye dentro de la publicidad las negociaciones del tratado. Y esto, si se interpretara en términos amplísimos, haría imposible la negociación de tratados internacionales, porque hay muchos tratados que en distintas fases, no solamente los tratados en materia, digamos, fronteriza, o los tratados en materia comercial, o en muchas áreas, que requieren de etapas de negociación reservada o secreta, digamos, aunque se hagan públicas después, digamos, ¿ya? Pero la verdad es que creemos que esta disposición hay que leerla en concordancia con otra eh, que señala, ¿no es cierto?, que solo la ley puede establecer reserva o secreto de la información pública por razones de seguridad del Estado o interés nacional. Esa es la del artículo 167.4. Y como la norma dice que serán públicos conforme a las reglas generales, estos hechos, incluidas las negociaciones, debiera interpretarse que no hay una publicidad absoluta de todas las negociaciones, sino que podrá decretarse la reserva o secreto de las negociaciones por razones de seguridad del Estado o por interés nacional, que debiera ser lo que debiera ocurrir, porque de otra forma no podría haber negociaciones internacionales. Nadie va a negociar una serie de temas sensibles completamente en forma abierta, digamos. Eso lo entendemos todos. Luego hay dos disposiciones finales que son francamente extrañas, ¿ya?, y que a mi juicio no debieran haberse, digamos, contemplado, pero entiendo que fue un método para, de alguna manera, hacer menos, complicada, digamos, o generar menos problemas que en redacciones mucho más inaceptables que se habían propuesto. Y esta dice en relación fundamentalmente con los tratados de libre comercio, los tratados de inversión, ¿ya? Había en la convención muchos sectores que eran muy reacios a los tratados de libre comercio y a los tratados de protección de inversiones, entonces querían ponerle disposiciones, digamos, completamente contrarias a la posibilidad de negociar este tipo de acuerdos o ponerle condiciones muy estrictas, digamos. Al final quedó una disposición bastante menos compleja, pero igualmente innecesaria, digamos, ¿eh?, que dice que al negociar los tratados de instrumentos internacionales de inversión o similares, la o el presidente de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean preferentemente permanentes, imparciales e independientes. La verdad que esto de que sean las instancias de solución de controversias imparciales e independientes es extrañísimo que se coloque acá, porque todas las instancias de solución de controversias contempladas hoy día en los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones son imparciales y son independientes. ¿Ah? Si lo que se quería era limitar los arbitrajes del CIADI, ¿ah?, del Centro de Disputas sobre Inversiones, digamos, la verdad es que todos esos arbitrajes se definen por ser imparciales e independientes, digamos. Lo, el Estado, ¿no es cierto?, y las partes del Estado y los inversionistas designan un árbitro cada uno, se elige el tercero con un acuerdo, hay reglas de imparcialidad e independencia para el desarrollo de estos arbitrajes. Por lo tanto,
la inclusión de estos términos imparciales e independientes es francamente exótico, digamos, al respecto de esta disposición. Ahora, que sean preferentemente permanentes parece indicar que se quisiera evitar los arbitrajes internacionales, porque los tribunales arbitrales de por sí se entienden como tribunales que no son permanentes, porque las partes, ¿no es cierto?, son los que designan al tribunal arbitral y establecen el procedimiento. Tribunales permanentes son tribunales, digamos, como la Corte Internacional de Justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales, en fin, en la Unión Europea, en fin, Tribunal de Luxemburgo, entre otros, son tribunales permanentes, digamos. Pero de alguna manera aligera la exigencia cuando se alude a que deban ser preferentemente, que preferentemente deban ser permanentes, o sea, no exclusivamente, ¿ya? Igual es una disposición de la que yo discrepo profundamente su inclusión, creo que es exótica e innecesaria y puede complejizar más que favorecer, ¿no es cierto?, el desarrollo de las relaciones económicas internacionales de Chile. Y la última, que ciertamente es completamente extraña y no tiene razón de ser, es la última disposición de este artículo 287 que dice que las y los habitantes del territorio que hayan cumplido 16 años de edad, en el porcentaje y de acuerdo a los demás requisitos que defina la ley, tendrán iniciativa para solicitar al presidente de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Y la ley definirá el plazo dentro del cual él o el presidente de la República deberá dar respuesta a esto. Esto no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque esta es una norma completamente innecesaria, ya que dentro del derecho de petición que garantiza a toda persona en el artículo 76 de la propia propuesta constitucional, se señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones, exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado, incluida el presidente de la República. Por lo tanto, esto está dentro del derecho de petición general de las personas. No tiene ningún sentido tener una disposición especial respecto a esta materia en este artículo. Bueno, voy ahora a unas omisiones muy sensibles, con las que yo creo que la propuesta constitucional tiene graves defectos en materia de tratados internacionales. La omisión más sensible a mi juicio es la que contempla hoy día el artículo 54, número 1, inciso quinto de la Constitución vigente, que dice lo siguiente: las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista por los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Esta es una disposición clave para entender la primacía de los tratados sobre las leyes y normas de inferior jerarquía en Chile. Significa que un tratado vigente no puede ser enmendado, no puede ser suspendido, no puede ser derogado, ¿no es cierto?, sino por la forma como lo prevé el propio tratado, o de acuerdo a las reglas generales de derecho internacional, pero no a las disposiciones internas de los estados. Estas normas están en el derecho comparado, y en iguales términos aparece en la Constitución de España. Fue muy celebrada y reconocida cuando se incorporó el 2005 la Constitución chilena, y se entendió que con esto se daba por superado todo un debate jurisprudencial y doctrinario respecto a la jerarquía de los tratados en el orden jurídico interno, los tratados en general, en el orden jurídico interno, en el sentido de que los tratados prevalecen sobre las leyes, pueden estar debajo de la Constitución, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, pero prevalecen sobre las leyes. ¿Por qué no se quiso considerar esto? No porque se le haya olvidado, no es porque se le haya olvidado. Esta disposición estuvo en discusión en la convención. Sencillamente no reunió los votos necesarios y hubo gente que no quiso aprobarlo, ¿ya? Y hubo gente que no quiso aprobarlo. ¿Por qué no quiso aprobarlo? Yo creo, estoy convencido, porque hay, desgraciadamente, una cierta tendencia a un neosoberanismo en esta materia, ¿ya? Lo que antiguamente se expresaba respecto de derechos humanos en ciertos sectores de la sociedad que eran contrarios a la suscripción de tratados de derechos humanos, ¿no es cierto?, porque contenían instancias internacionales de supervisión y de tratamiento de este tema. Hoy día hay otros sectores de la sociedad chilena que no quieren consagrar estas disposiciones, pero por otros motivos, no por los de derechos humanos, sino por los tratados de libre comercio, ¿ah?, o los tratados comerciales, ¿ya?
en que han generado, ¿no es cierto?, por parte de estos otros sectores, cierta, cierto recelo. Y es por eso, ¿no es cierto?, que se niegan a consagrar algo tan evidente como que los tratados internacionales tienen que prevalecer en el orden interno sobre las leyes y disposiciones de inferior jerarquía, en forma explícita, ¿ya? Tampoco se quiso, aunque estuvo en discusión en la convención, aprobar una norma explícita que señalara, ¿no es cierto?, que los tratados internacionales primaban sobre las leyes y normas de inferior jerarquía, norma que está en muchas constituciones del mundo. Esta es una gran crítica y una gran falencia que a mi juicio tiene esta disposición de la propuesta constitucional. También hay una omisión muy relevante que hay que destacar respecto de la ausencia del control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales. Está bien que se haya eliminado el control preventivo constitucional de las leyes, ¿eh? Porque se está transformando el Tribunal Constitucional en una verdadera tercera o cuarta cámara, digamos. Pero no debió haberse omitido una norma que le diera facultades a la Corte de Constitucionalidad o Corte Constitucional para examinar el control preventivo de constitucionalidad de los tratados. Porque la única forma de poder examinar si un tratado el Estado va a ratificar Estado no conforme a la Constitución es hacerlo antes que el Estado exprese el consentimiento en obligarse por ese tratado. O sea, antes que ratifique el tratado. Y eso es control preventivo. Lo que no se puede hacer es dejar sin efecto un tratado unilateralmente por parte de un Estado cuando el tratado está plenamente vigente, a través de un control represivo ex post, ¿ya? Nada de eso se consagra en la disposición constitucional que se propone. Entonces hay una sensible omisión en el no contemplar el control preventivo de constitucionalidad de los tratados. Y también es una omisión, aunque no tan grave como las anteriores, que no se haya incorporado al orden jurídico chileno de forma expresa las normas del derecho internacional consuetudinario, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, como ocurre en otras constituciones como la alemana. Solo hay una incorporación especial que vamos a valorar a continuación en materia de derechos humanos, pero en materia de los tratados en general no existe esta regla de que se incorporen expresamente al orden jurídico chileno las normas del derecho consuetudinario internacional, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Se propuso hacerlo, se votó en contra, no se explicaron las razones para votarlo en contra. Bien. ¿En qué temas creo que son importantes de valorar en esta propuesta constitucional a continuación? Ya hemos valorado algunos, hemos criticado otros. Primero, que respecto a la soberanía del Estado, se señala que la soberanía reside en el pueblo y reconoce como límite los derechos humanos en cuanto a atributo que deriva de la dignidad humana. O sea, se mantiene la idea, digamos, que los derechos humanos son un límite al ejercicio de la soberanía, lo que ya estaba en el artículo 5 y 2 de la Constitución. Un paso muy adelante y muy positivo es el de la recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos. Este es un aspecto especialmente valioso de la propuesta constitucional. Dice que los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Esto es muy importante porque se le da por primera vez en forma explícita rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes. Y no solamente a los tratados de derechos humanos, también al derecho consuetudinario internacional en materia de derechos humanos y a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. Son todas estas fuentes del derecho internacional obligatorias, vinculantes. Algunos han hablado que aquí se podría colar, digamos, ciertas resoluciones internacionales que no tienen carácter vinculante. Eso yo creo que hay que descartarlo. Porque cuando en el derecho internacional hablamos de las tres grandes fuentes, hablamos de los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho, son fuentes vinculantes para el Estado.
¿ah? Por lo tanto, por acá no se podrían colar resoluciones como declaraciones, guías prácticas, observaciones y otras resoluciones de organizaciones internacionales que no tienen este carácter, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que se haya consagrado su incorporación al orden constitucional chileno y se le haya dado rango constitucional. Creo que esto va a generar una serie de consecuencias, además que va a irradiar en otros campos para poder interpretar las normas constitucionales. Entonces, eso es un aspecto positivo. Lo negativo es que no se haya hecho, ¿no es cierto?, la incorporación de las otras fuentes al ordenamiento jurídico chileno que no sean de derechos humanos. Pero es positivo que se haya hecho esto al menos con las normas que versan sobre derechos humanos. Otro aspecto interesante a valorar es el de la ejecución de las sentencias. ¿Ya? Dice que las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción sea reconocida por Chile, serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si ellas contravinieron una sentencia firme pronunciada por esto. Creo que el lenguaje pudo haber sido distinto, pero lo que se quiere decir acá es que en definitiva las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, en materia de derechos humanos, puedan ser cumplidas en Chile a pesar de que haya, ¿no es cierto?, fallos ejecutoriados, ¿ya? Ese ha sido un gran problema a través del tiempo, cómo cumplir ciertas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a fallos definitivos, inapelables y ejecutoriados, digamos. Y se han tenido que vadear y buscar alternativas oblicuas para poder cumplirlo. Yo creo que este es un paso adelante en cuanto a esto, aunque va a tener que regularse por ley. Ahora, voy terminando porque no quiero hablar demasiado tiempo más y permitir el debate. Así que espero solamente en 5 minutos cerrar. Hay ciertas menciones en disposiciones constitucionales, no solo a tratados, sino a instrumentos internacionales, ¿ya? Y esto ha generado inquietud respecto a algunas personas, en el sentido que cuando se mencionan tratados e instrumentos, se pudiera entender que por instrumentos podría ser cualquier, ¿no es cierto?, fuente del llamado soft law, o sea, declaraciones no vinculantes, digamos. Yo creo que esto se puede interpretar de otra forma, porque las veces que estuve viendo el artículo 307 sobre la jurisdicción, 309 sobre el pluralismo jurídico y otro, el 322, etcétera, siempre dice, así como los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los que Chile es parte. Bueno, si uno se va a la definición de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, de que, qué significa, ¿no es cierto?, ser parte. Cuando un Estado es parte en un tratado. Define la Convención de Viena sobre derechos de los tratados que se entiende por parte a un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y respecto al cual el tratado está en vigor. Por lo tanto, yo creo que habría que interpretar tratado e instrumentos como disposiciones análogas, o sea, como disposiciones vinculantes, no como que esto diera, digamos, paulo a abrirlo a disposiciones no vinculantes. Yo creo que es posible hacer esta interpretación. Es cierto que alguien podría hacer una interpretación distinta, pero creo que el hecho de que la norma diga de los que Chile es parte, implica que tiene que ser parte en un tratado internacional o en un acuerdo internacional vinculante. Ningún país es parte en una resolución de una organización internacional, ¿ya? Esas resoluciones son adoptadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el órgano que sea, pero los países no son parte en esas resoluciones, ¿ya? Pueden ser parte en el tratado que creó la organización, pero no son parte en la resolución misma, ¿ya? Por lo tanto, cuando se dice que sea parte, yo entiendo que debe entenderse como que sea un instrumento vinculante. Los últimos temas, y con esto sí termino, que fueron súper complejos, ¿ya? Y en el cual varios profesores de Derecho Internacional tuvimos que hacer una contribución para tratar, ¿no es cierto?, de evitar que se produjeran consecuencias muy complejas y muy graves en nuestras relaciones internacionales, fueron las siguientes. Primero, se intentó en una propuesta, cuando se aludía al territorio de Chile, se intentó, digamos, en un momento incluir una norma sobre los límites de Chile.
Y la verdad que esa norma generaba enormes dificultades, ¿no? Los límites de Chile fueron incluidos en el año 1833, en la Constitución de 1833, y nos generaron enormes dificultades durante todo el siglo XIX. El presidente Balmaceda, en una reforma constitucional de 1888, ¿no es cierto?, sabiamente con el Congreso, acordaron derogar esa disposición. Y ahora resucita esta disposición y a alguien se le ocurrió colocar que los límites del territorio son los que establecen las leyes y los tratados internacionales. La soberanía y la jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Esa formulación ignoraba completamente que gran parte de los límites de Chile están definidos por laudos arbitrales y no por tratados internacionales, ni por leyes, ni por la Constitución. Incluso, lo recordará muy bien Patricio Leiva, el fallo con Perú estableció también una línea de límite marítimo con el Perú mediante una sentencia de una Corte Internacional de Justicia, que no es un tratado internacional, que no es una ley, que no es la Constitución. Entonces se está ignorando gran parte de la definición de nuestra frontera en base a esta disposición sobre los límites de Chile. Afortunadamente se logró parar esto, ¿ya? Quedó una frase que decía: la soberanía y jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, la ley y el derecho internacional. Pero esta última frase no la encontré en el texto del 4 de julio. La busqué infructuosamente, aparentemente había sido aprobada por el Pleno. Esta era menos compleja, no tenía los problemas que la anterior, pero aparentemente no estaba. Y por último, otra gran batalla que tuvimos que dar fue que a alguien se le ocurrió definir el maritorio, un término realmente que podía tener cierta base en la antropología, en otras disciplinas, digamos, pero claramente nunca ha sido parte del derecho internacional. ¿No es cierto? Sabemos que de acuerdo al derecho internacional, el territorio del Estado puede ser territorio terrestre, territorio marítimo o territorio aéreo. El territorio no tiene por qué ser solo el territorio terrestre, ¿ya? Y los espacios marinos tienen distintas clases de jurisdicción, o sea, reconocen distintas clases de jurisdicción, ¿no es cierto? El mar territorial, la jurisdicción mayor, luego viene una zona contigua para fines aduaneros, en fin, de fiscalización, y luego viene la zona económica exclusiva, hasta las 200 millas, ¿no es cierto?, para fines de explorar, explotar, en fin, recursos vivos y no vivos en la zona marítima, digamos, en fin, entre otras. Bueno, la definición de maritorio, la primera que se le quiso dar, mezclaba todas estas zonas y generaba problemas muy complejos para el derecho internacional, para nuestra conformidad con las obligaciones internacionales. Íbamos a tener un problema tal vez igual como el que tienen los peruanos con el mar de Grau y su dominio marítimo. Finalmente esto se logró parar, ¿eh? Ahí quedó una mención al maritorio, pero sin definirlo, ¿eh? Dice: Chile es un país oceánico que reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que debe contar con una normativa específica, pero no se señala cuál es, ¿ya? Así que por lo menos ese tema pudo ser detenido, digamos. Y por último, hay unas normas especiales sobre Rapa Nui, en que se alude al acuerdo de voluntades, en el caso de Rapa Nui, firmado por Policarpo Toro y el Ariqui de la isla en 1888, señala que por el cual se incorporó a Chile. Y hay una alusión al territorio antártico chileno. La verdad es que nosotros no éramos partidarios de que los regímenes territoriales, salvo la mención a territorios especiales, dentro de los cuales naturalmente estaba Rapa Nui, Juan Fernández y todos otros, digamos, pero que no hubiese mención a regímenes territoriales en la Constitución, porque naturalmente eso están reglados por el derecho internacional y cualquier mención podía ser compleja con nuestras obligaciones internacionales. Finalmente se mantuvo la mención al territorio antártico, si bien se señala que en ella Chile ejerce derecho de soberanía y derechos soberanos, con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes. Pero la verdad que pensábamos que era inconveniente esto y esperamos que no genere mayores dificultades. Pero estas son, y con esto termino,
estimado Patricio, mis reflexiones sobre la propuesta constitucional con luces y sombras, destacando los elementos que parecen importantes de destacar y criticando, a veces con bastante vigor, ciertos aspectos que creemos que son más sombras que luces en la propuesta. Y quedo a disposición de ustedes para todo tipo de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muy agradecido, Claudio, por tu brillante exposición, como siempre, con tu claridad académica basada en conocimientos muy profundos y en análisis muy detallados de las materias pertinentes. Y creo que esto, como tú dices, lo de luces y sombras, creo que ha quedado pero muy nítido conforme a los puntos de vista expresados por ti. Y sin duda alguna que nos merecerá comentarios de algunos de nuestros asistentes para precisar algunos elementos que estimen conveniente aprovechar este especial momento de tener a Claudio con nosotros. Así que ofrecemos la palabra. Alberto, te rogamos, Sí, por favor, primero que comentar, Patricio y señor Claudio, que muchas felicitaciones por la presentación, muchos saludos, y voy a dar paso a leer algunas consideraciones, algunas preguntas que están en el chat. Igual si quieren leerlas, el expositor puede tomarlas de ahí también, pero yo las voy a leer para que todos las vean, ¿no es cierto? Dice primero Luis Olate, ¿no es cierto?, nos plantea la ambigüedad en algunos puntos, deja la condición de abrir puertas a otras interpretaciones, de las cuales no se puede medir la magnitud de la intención, dependiendo claramente de quién la interprete o de a su conveniencia. Yo interpreto un texto poco concreto en base a la conveniencia que yo tengo, por ejemplo, un abogado manipulando la interpretación de la ley vigente. Es un comentario que hace Luis Olate respecto de algún punto que se mencionó. Juan Mendoza, ¿no es cierto?, saluda desde Concepción, ¿no es cierto?, muy interesante el tema. Me gustaría saber si la plurinacionalidad puede afectar la soberanía nacional y que pueda generar nuevos conflictos con estados vecinos, ¿ah? Además de generar un problema mayor en materia de migración con el pretexto de facilitar los contactos transfronterizos que pueda ingresar personas con antecedentes judiciales o vinculados con asociaciones ilícitas. Ahí hay un tema o una cuestión concreta de la que se le solicita pudiera hacerse cargo. Gilda Sichi plantea, bueno, claramente felicitaciones al exponente, al expositor, y la pregunta dice, se refiere al excesivo presidencialismo de la CPR respecto, por ejemplo, de las denuncias y reservas a los tratados y la incorporación y jerarquía del derecho internacional al derecho interno, y cómo otorgar efectivo cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Catrimán, entre otros. ¿Cuál es su opinión? Gracias y reitera sus felicitaciones. Luego, excelente exposición, Juan Carlos Araya, le felicita y lo mencionado tan acuciosamente descrito pone en evidencia el desconocimiento de las materias en comento por parte de quienes elaboraron el texto propuesto. Ese es un comentario. Bueno, esas son un poco las consideraciones que hay en el chat, ¿no es cierto? Y en preguntas y respuestas está Eugenio Rutia, que dice, ruego explicar la norma 289, número 7. ¿Ah? Le pregunta a don Claudio. Y bueno, Eduardo Fuente hace un comentario ahí que no se alcanza a entender a qué hace referencia, ¿no es cierto? Dice, no es cierto, pero supongo que es algo que se planteó. Y segundo, abajo acaba de escribir Estefano Montalbán, ¿no es cierto? Muy buenos días, muchísimas gracias por la excelente exposición. Y pregunta, ¿hasta qué punto la ley vigente puede servir como una hoja de ruta para la política exterior chilena a mediano y a largo plazo? ¿Ah? Saludos desde Costa Rica, menciona Estefano Montalbán.
Eso es lo que tengo en el chat por ahora. Yo voy a mirar si es que alguien solicita la palabra para darle la palabra, pero por ahora a lo mejor pudiera hacerse cargo de estas indicaciones. Muchas gracias, Alberto. Agradecemos, Claudio, tus Sí, comentarios, los comentarios. bueno, no, encantado, con mayor gusto. A ver, el artículo 289, número 7, no sé si estamos refiriéndonos a lo mismo, dice que aprobado por el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, este será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación. Bueno, esa disposición lo que dice es que en el fondo los tratados van a tener que ser aprobados por las dos corporaciones, digamos, tanto el Congreso de Diputados y Diputados como en la Cámara de las Regiones. O sea, un tratado no va a tener una tramitación en una sola Cámara. Recordemos que uno de los temas que se ha discutido profusamente, digamos, en el sistema político es que, ¿no es cierto?, este asunto del bicameralismo asimétrico, digamos, que implicaría, digamos, que la Cámara, uno está acostumbrado a hablar de Cámara de Diputados, pero en la propuesta constitucional se señala el Congreso de Diputadas y Diputados tendría la plenitud, ¿no es cierto?, de la facultad legislativa y la Cámara de las Regiones solamente tendría intervención en determinadas materias legislativas, no en todas. Por lo tanto, ese es el esquema general respecto de las leyes. Pero en materia de tratados, lo que señala por lo menos la disposición es que todos los tratados sometidos al Poder Legislativo van a tener que ser sometidos a la aprobación de ambas corporaciones, tanto el Congreso de Diputadas y Diputados como la Cámara de las Regiones. Y luego ser enviados a el presidente de la República o la presidenta de la República, digamos, para la ratificación del mismo tratado. Ahora, lo que se innova, dijimos, y está bien que se haya hecho, es que, ¿no es cierto?, si un tratado es aprobado, ratificado, promulgado, entra en vigor para el Estado, y el Estado luego quiere retirarse del tratado, entonces la disposición propuesta dice que se requiere el acuerdo del Poder Legislativo. ¿Ya? O sea, hoy día solamente se requiere, digamos, la opinión fundada del Poder Legislativo, del Congreso Nacional. Esta propuesta avanza en que se requiere, además, para salirse de un tratado, retirarse. La denuncia es un término muy, muy jurídico internacional. ¿Eh? Yo se lo digo a mis alumnos en el curso, la denuncia no consiste en derecho internacional en exponer ante la policía o el Ministerio Público, digamos, los hechos que revisten los caracteres de delito, digamos. Esa no es la denuncia. La denuncia en términos internacionales es el retiro de un tratado, cuando un Estado decide, ¿no es cierto?, dejar de ser parte de un tratado, ¿ya? Entonces, en ese caso, aparece razonable que si se requirió la aprobación del Congreso o del Poder Legislativo para la aprobación del tratado, se requiera también del acuerdo del Poder Legislativo para dejar de ser parte en ese tratado. Se aplica un poco el principio que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Respecto a la plurinacionalidad, no soy una autoridad en la materia, no creo que me pueda referir en detalle a ese tema. Tengo la impresión que muchos temas quedaron abiertos en materia de plurinacionalidad y evidentemente eso implica una definición de que eventualmente cómo podrían implementarse más adelante, digamos. ¿Eh? Yo creo en todo caso de que la cooperación transfronteriza, de que habla este artículo 14, digamos, y que contempla también el convenio 169 de la OIT, no podría ser interpretado como una especie de excepción a la regla de la existencia de las fronteras internacionales del Estado. Las fronteras internacionales del Estado existen, son resguardadas en todos los estados del mundo, y el hecho que haya una cooperación transfronteriza entre poblaciones indígenas no significa saltarse, digamos, el respeto a las fronteras internacionales del Estado, digamos, o no debiera interpretarse de esa forma, digamos. ¿Ya? Pero en materia de plurinacionalidad prefiero no intervenir porque no es un área que yo haya desarrollado especialmente y es un tema que me temo quedaron muchos elementos abiertos en la propuesta constitucional. Déjenme ver si hay
otras preguntas, varias de ellas ya se... Lo que preguntó Gilda Chichi, a quien le agradezco mucho su consulta, de alguna manera quisiera señalar que efectivamente el tema de la jerarquía de los tratados internacionales en Chile es un tema que siempre ha estado en discusión, que nosotros pensamos en el 2005 que podía ser un tema que se había ya resuelto eh, por la primacía de los tratados respecto a las leyes y normas de inferior jerarquía. Desgraciadamente no pudo expresarse en forma tan clara, digamos, en esta propuesta constitucional porque hubo sectores que se opusieron a hacerlo, no porque se les haya olvidado, desgraciadamente, y es una de las críticas que mayormente yo hago a la propuesta constitucional en esa materia. Yo creo que aún así, quienes creemos, ¿no es cierto?, en el respeto a las obligaciones internacionales del Estado, en el Pacta Sunt Servanda, en fin, en nuestro respeto a los tratados, tenemos que seguir afirmando que, ¿no es cierto?, los tratados priman sobre las leyes internas, ¿ya? Y hay, incluso dentro de la propia disposición propuesta en el texto constitucional, hay interpretaciones que uno podría señalar en ese sentido. Lo lamentable es que no se haya tratado de resolver esto en forma explícita, ¿ya? Eso es lo que yo lamento sobre todas las cosas. Sí, hay una pregunta de Carlos Fortín, no sé si puedes Ya, ver más abajo. Dice a ver. Claudio, gracias por la presentación completa, lúcida, equilibrada, que Ujú, suscribe en su totalidad. Un único punto en el que discrepa, ujú, dice, es en relación con la referencia a procurar que las instancias con resolución de controversias sean preferentemente permanentes, ujú. imparciales e independientes. Esto no es muy diferente de la posición de la Unión Europea, que ha, dice, planteado la creación de una Corte Internacional de Inversiones para alejarse, ¿no es cierto?, del anticuado sistema del CIADI, ¿no?, cuya naturaleza ad hoc no garantiza suficientemente la imparcialidad y la predictibilidad, ¿no es cierto? Y cita ahí, cita el artículo. Sí, bueno, le agradezco el comentario a Carlos Fortín. Yo discrepo de él. Eh, Creo que las instancias del CIADI sí garantizan la imparcialidad y garantizan la independencia. No son evidentemente instancias permanentes, porque evidentemente un panel arbitral tiene que constituirse. Pero eso no ocurre solo en el CIADI, ocurre también en la OMC, digamos. En la OMC también hay paneles arbitrales y ¿cómo vamos nosotros desde este rincón del mundo a establecer condiciones al resto del mundo de cómo se resuelven las controversias internacionales, por favor? Entonces, creo que me quedo más tranquilo con el preferente, porque no obliga, digamos, ¿eh? Pero no estoy de acuerdo. Ok, le voy a ceder la palabra a Carlos Portales, que nos está pidiendo la palabra. Así que, don Carlos, Ah, le voy a dar la palabra, si me permite. Bueno, gracias. Gracias, Patricio, por este importante webinar y muchas gracias, Claudio, por tu muy circunstanciada y clara presentación. Yo tengo solo dos observaciones, más que observaciones son opiniones y tal vez clarificación. Voy a partir por una que ya ha tenido efecto. Y que revela un poco la precipitación con que se aprobaron determinadas disposiciones. Y me refiero justamente a aquella disposición que señala que el Estado debe favorecer, no tengo el texto, las relaciones transfronterizas de los pueblos originarios. Más allá de lo indeterminado de la aprobación, y elevación a rango constitucional de este propósito, está la inmediata reacción argentina. ¿Para qué vamos a sacar de las castañas con la mano al gato? Digamos las cosas como fueron. A la primera
mención que una ministra de este gobierno hizo del concepto de Gualmapu, que es entendido por los pueblos originarios de Chile y de Argentina como la constitución de un solo territorio que traspasa la frontera, tuvo una inmediata, dura y clarísima respuesta argentina, ante la cual el gobierno de Chile retrocedió en forma inmediata, dándose una explicación de que no se había querido decir lo que se dijo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y esto lo extiendo a otras disposiciones, pero no, sería muy largo entrar en cada una de ellas. El usar conceptos nuevos en lo internacional requiere una consideración mucho más cuidadosa. De manera que creo que este concepto establecido a guisa de plurinacionalidad es un concepto absolutamente ambiguo y peligroso y que contradice nuestra política puesta elevada también a principio de relación con el resto de los países de América Latina. En fin, creo que ese es un hecho serio y que, por cierto, aquí se pasó y se fue porque preferimos discutir otras cosas, pero estas son cosas muy importantes. Y muy importantes en el futuro, no solo en relación con Argentina, sino que también, diría yo, con Bolivia. Y creo que ese es un tema que merece ser profundizado. El segundo tema tiene que ver con la observación que está haciendo el profesor Carlos Fortín. Yo creo que aquí hay dos temas distintos. Un tema es el tema de qué método de solución de controversia es preferible para resolver las controversias internacionales, y en el cual, por cierto, cabe un abanico de posibilidades y, valga decirlo, cada uno de los métodos en los cuales Chile participa son métodos que ha aceptado al firmar los tratados, es decir, por el Pacta Sunt Servanda nos vemos obligados a respetar los acuerdos dentro de los marcos que aprobamos. Por lo tanto, la Constitución no puede unilateralmente alterar esos acuerdos. Lo que puede la Constitución es limitarlos en el futuro, pero no alterarlos en su actualidad. Y por lo tanto, si la pretensión fuera poner un signo de interrogación a los tratados de libre comercio ya firmado, esto no lo va a conseguir porque la obligación del Estado de Chile persiste. Si el Estado de Chile violara esa obligación, obviamente sería llevado a responder internacionalmente por su acción y por lo tanto indudablemente tendría un altísimo costo. Creo que el camino que ha seguido la Unión Europea sigue esa perspectiva. Lo que la Unión pretende es cambiar, entregar esto al CIADI y pasarlo a otro tribunal, pero eso no va en contra de los acuerdos que la Unión o los países de la Unión hayan firmado dentro del CIADI. Forma parte de una política de cambiar la institución o cambiar para el futuro la forma de resolver los conflictos. Eso es perfectamente posible, pero eso es una indicación de política para nuevos tratados y tampoco creo que tiene sentido colocarle a la Constitución, aunque podría ser adaptada para avanzar. Esos son mis dos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Respecto a tu última observación en relación al sistema de solución de controversia,
Yo interpreto la norma hacia el futuro, porque dice al negociar tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, la o el presidente de la República procurará. Entonces, me imagino que será las futuras negociaciones. ¿Ya? De manera tal de que no creo que tenga efecto retroactivo. Tal como está formulada, no aparece como que tuviera efecto retroactivo. Aún así, creo que es una limitación que se le está poniendo al presidente de la República de negociar tratados internacionales de inversión. Creo que es una limitación, en todo caso, bastante más disminuida de lo que se pretendía inicialmente, porque habla de preferentemente, y eso significa que no es exclusivamente, pero creo que es una disposición que, a mi juicio, no es conveniente que esté presente en la propuesta constitucional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta escrita de Francisco Cruz, pero está pidiendo la palabra, así que le voy a ceder la posibilidad de que pueda hacerla él mismo. Adelante, don Francisco. Muchas gracias. ¿Qué hago ahora para poner la cámara? La puedo hacer Ah, a viva voz. No, la de vos, no, a viva voz, más fácil. Hola, Claudio. ya, ok, Gracias por favor. gracias por la Se te exposición, ve muy bien en la foto en todo caso. pero no puedo salir, qué curioso, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente. Primero agradecer, estaba en otro compromiso profesional mío, pero alcancé a saltar y enchufarme, digamos, en la mitad de la exposición del profesor Troncoso. Tengo dos preguntas, una un poco más de contexto y una más específica. La de contexto tiene que ver en cuál es, a tu juicio, Claudio, la mirada, la visión de cómo termina este siglo XX en materia de estatuto constitucional de relaciones exteriores y el desafío en consecuencia que se hacen para el encargo constitucional que hoy día enfrentamos. Pensando que el siglo XIX fue básicamente un siglo, sobre todo la segunda mitad, ¿no es cierto? Pensando en los gobiernos de los presidentes Pinto, Santa María, Balmaceda, pero además con el particular rol que Balmaceda tuvo como delegado diplomático, embajador en Buenos Aires, como canciller del presidente de Santa María, en materia precisamente de tratados, de límites, de territorios, que fue clave. También las relaciones con la Santa Sede, de alguna manera, le debemos los primeros órdenes, digamos, a la preclaridad que tuvo el presidente Balmaceda en eso. En consecuencia, yo creo que hay una riqueza ahí de cómo el orden constitucional chileno recogió, de alguna manera, toda esa vivencia internacional en el Estatuto Constitucional y de alguna manera las primeras disposiciones a propósito de la reforma del límite, de la reforma de haber desconstitucionalizado los límites de 1881 y lo que ocurrió después, lo debemos de alguna manera a esa tradición. ¿Cuál crees tú que debería ser, de alguna manera, cómo recordar la tradición del siglo XX, si es que realmente tenemos algo? Yo, hasta donde recuerdo, la única reforma más intensa que a la fecha, antes de esta propuesta, hemos tenido en materia de régimen internacional, tiene que ver con tratados internacionales, con la reforma 20.050 del 2005, ¿no es cierto?, donde se modificó el régimen de tratados internacionales, sin afectar obviamente la atribución especial del presidente de la República y tampoco sin ninguna afectación mayor a algo que ha estado en el debate constitucional chileno presente, que es la regla del artículo 5º, inciso 2º. Pero una mirada tuya histórica en perspectiva respecto a eso y una pregunta específica respecto a esta norma, a esta disposición, y pido indulgencia si se abordó ya, sobre esta mirada en primacía o esta mirada preferente que tiene que tener, digamos, el presidente de la República hacia América Latina y el Caribe, respecto de cuáles, a tu juicio, cuáles son las consecuencias, si las hay o no las hay, o cómo eso se inserta, digamos, dentro del estatuto de conducción de relaciones diplomáticas que tiene el presidente de la República y, de alguna manera, si también tiene alguna implicación en términos de nuestra política multilateral. Muchas gracias, Francisco, por tu observación histórica y prospectiva y tu pregunta. Yo al principio abordé el tema de los asuntos que en el artículo 14, que se refiere al principio de política exterior, no generaban debate y los que generaban debate, digamos. Y dentro de eso, uno de los temas que había generado debate es esta disposición que señala que Chile declara América Latina y el Caribe como zona prioritaria de sus relaciones internacionales. A mi entender, el declarar como zona prioritaria no significa que sea zona exclusiva, ¿ya? Y por lo tanto no impide para nada el desarrollo de las más amplias relaciones
política, económica, comerciales, de seguridad y de toda índole que pueda tener internacionalmente el Estado con las más diversas regiones del mundo, digamos. Se quiere hacer de alguna forma unas- una declaración en el sentido de que nosotros, formando parte de la región, tenemos, ¿no es cierto?, una cercanía que tenemos que expresarla en nuestra política exterior. Por lo demás, evidentemente gran parte de nuestra política exterior es una política vecinal, digamos, ¿eh? Y también tenemos un gran interés por la política, digamos, de la región en que vivimos, digamos. Yo sé que algunos lo han interpretado, lo entiendo, como que esto implicaría limitar las posibilidades de desarrollar relaciones internacionales en otras áreas. Yo creo que no necesariamente debe interpretarse de esa forma y más bien es una expresión general en el sentido que estamos insertos en una región que eh, tenemos que avanzar en la medida de lo posible. Por lo demás, con fortalecer relaciones vecinales y regionales, digamos. Ese sería mi comentario. Carlos Fortín por el chat hizo, aprovecho de hacerme cargo, una acotación en relación a la diferencia entre el CIAI y la OMC. Él tiene razón, digamos. La OMC, ¿no es cierto?, se trata de disputas comerciales entre estados, son los medios de solución de controversia, hay paneles arbitrales igual, y en el caso del CIADI se trata de disputa entre estados e inversionistas, digamos. Pero sin perjuicio de eso, por ejemplo, si se toma la experiencia chilena, porque hay mucho mito también dando vuelta en esta materia, de los casos que Chile ha tenido que llegar al CIADI, la mayoría de los casos que Chile ha llegado al CIADI han sido ganados por Chile, por el Estado de Chile. Entonces eso de alguna manera desmiente, y hay estudios también comparativos, de que en definitiva estas instancias de resolución de conflictos en materia de inversión siempre le darían la razón a los inversionistas o que los arbitrajes estarían cooptados, digamos, por grandes empresas transnacionales o de inversionistas internacionales, digamos. Yo tengo aquí un juicio distinto, digamos, ¿eh? Evidentemente que se pueden mejorar muchas cosas y evidentemente que uno podría aspirar a otro tipo de método de solución de controversias, digamos, e incluso tribunales permanentes, ¿por qué no, digamos? Pero no creo que haya que desacreditar de por sí a paneles arbitrales que intervengan en esta materia, que no han dado eh, un, un, un resultado desbalanceado, por lo menos en el caso de Chile y de muchos países, digamos, en esta materia, y que además los estados pueden ser demandados, digamos, pero también los nacionales de ese país pueden ser demandantes. Si invierten, por ejemplo, en otros países, evidentemente las empresas de ese estado también van a requerir de una cierta protección de sus inversiones, digamos. Entonces aquí solamente se quiere ver como algo unilateral, en donde sería, digamos, una lucha de grandes empresas transnacionales contra estados, y esa no es mi impresión. Por último, profesor Troncoso, si pudiéramos comentar algo de la pregunta de Rodrigo Faúndez, ¿no es cierto?, que escribe desde México. ¿Ya? ¿Cómo se explica que los derechos humanos desde el punto de vista educacional se encuentran expresados directamente en la propuesta y luego se omite la libertad de abrir y administrar entidades educacionales? Sin embargo, siendo Chile firmante del Pacto de los Derechos Económicos y Sociales del año 65 que Chile ratificó. Sí, no hay a diferencia de la constitución vigente, no hay una disposición explícita que reconozca el derecho de abrir y fundar, digamos, establecimientos educacionales. Sí hay distintas referencias a los establecimientos creados o reconocidos por el Estado. Y cuando se habla de que sean reconocidos, se trata que no son establecimientos públicos, son establecimientos privados que van a tener el reconocimiento estatal. Por lo tanto, para que un establecimiento pueda ser reconocido, tiene que ser creado y no por el Estado, digamos. Entonces, hay una especie como de inclusión del tema, pero en el fondo